primera clase de la primera embolia pulmonar, la segunda vasculitis pulmonar. Básicamente lo que vamos a hablar es embolia pulmonar aguda, porque también existe embolismo pulmonar crónico. ¿De acuerdo? Tiene también su propio tema que vamos a tratarlo como una situación emergente, una emergencia médica, que tiene cierta frecuencia de presentación. Mucho más frecuente es que se plantee como diagnóstico. Bien, la gran parte de ustedes saben que es intermedio cardíaco. Ustedes pueden ver este caso clínico, un hombre de 62 años, se presenta con una historia de 5 días de una disnea que va a integrar progresivamente, así como tornea luego de retornar de un viaje de 3 días en bus, un viaje de 2 hacia el lejano oeste, la costa este, viene la costa este. En el examen físico, frecuencia cardíaca es el conocimiento relativo por minuto y en una presión sanguínea de 116. La saturación de oxígeno está en el 86%, mientras que el paciente estaba respirando bien ambiental. Las venas del cuello también lucían extendidas y cuando se ocultaba no había ningún despertador, ningún soplo. Los pulmones son la ocultación, claros con los receptores, y las extremidades también aparentemente estaban normales. Cuando se engrosó, se le tomó el libro de el nivel fue de 5.3 miligramos por litro, siendo un nivel normal menos de 0.5, se elevaba una mayoría de veces. Y se le tomó también, por si acaso, enzimas como troponina, T, donde el nivel estaba menos de 0.6 gramos por litro. Eso quiere decir que estaba normal. Se le practicó una tomografía, nos demostraba múltiples trombos en la arteria pulmonar y una dilatación del ventrículo derecho. La pregunta es, ¿cómo debería caso ser un viaje? Al final, de la clase, creo que ustedes deberían estar en capacidad de responder esta pregunta. En las generalidades del tromboembolismo pulmonar, es una condición clínica originada por la obstrucción del flujo vascular pulmonar en sus ramas, en sus ramas. Realmente, esta condición clínica es originada por un embolo que se produce a raíz de un trombo, que en gran parte está en el sistema venoso, particularmente en los miembros inferiores o en las venas. Dice que casi el 70 al 80% de los embolismos pulmonares vienen de esa zona, de esos vasos, miembros inferiores o de los pequeños. Y es una condición delicada, ¿no? Porque puede tener cierta mortalidad importante dependiendo del flujo sanguíneo, la cantidad de porcentaje de superficie comprometida por el flujo sanguíneo. Pero es una enfermedad media traidora. Cuando uno va a un tratamiento, puede responder a este paciente y aún con tratamiento adecuado, se dice que en los 3 meses puede fallecer el 20%. La importancia de hacer un seguimiento también, a pesar de un éxito inicial, hacer un seguimiento y sobre todo la terapia que se consigue. La mitad de los pacientes con diagnóstico de tromboembolismo pulmonar al año presentan lo que se llama un síndrome post-embolismo pulmonar. Esto se dio bastante, por ejemplo, en el COVID. Más o menos recuerdan, han estudiado los primeros niños en la Facultad de Medicina en la primera era COVID. Entonces, muchos de ellos tenían complicaciones respiratorias no por el virus mismo, que afectaba directamente la membrana respiratoria, era porque directamente producían tromboembolismo pulmonar. De tal manera que una explicaciones fisiopatológicas del problema respiratorio del
virus es trombogénico, en determinado grupo de personas, entonces se complicaba también. Y había lo que se llama el síndrome post-COVID, pues también lo escuchaba, lo explicaba a mi profesor en las clases, en los tiempos de peligro. Entonces hay un síndrome post-COVID. El síndrome post-COVID tiene un importante impacto en la calidad de vida, porque se dice que casi la mitad de los que han tenido TEP en el grupo inmunitario puede tener cierto grado de limitaciones, ¿no?, a los ejercicios y a la calidad de vida. O sea, no hacer realmente, ¿no?, las actividades que uno normalmente hace. Entonces, también es otro tema aparte, hacer presente, pero que es bueno que conozcan, ¿no?, este síndrome post-TEP, que también es una especie de secuela, ¿no?, a aquel paciente que tiene con respecto a una fisiopatología básica, sumamente básica que deben conocer, ¿no?, ya dijimos que el 70-80% de los endolimas pulmonares se originan en trombos de venas, de vasos venosos ubicados en venas inferiores en la zona pélvica. La formación de estos trombos tiene como principio un principio básico, ¿no?, enunciado por un famoso patólogo hace más de 200 a 300 años, que es el doctor Virchow, la teoría de Virchow. Es la famosa teoría de la formación de los cuadros en la población. Miren, hace 250 años más o menos, Virchow enunciaba que cualquier principio de probabilidad se explicaba por tres cosas desde el punto de vista físico. Uno, por éxtasis venosa. Por éxtasis venosa. ¿No? El segundo, por algún factor de hipercoagulabilidad no identificable, hay algo en la sangre que favorece que la sangre se coagule. Y tercero, una injuria endotelial, es decir, que hay un daño en el vaso, en una parte de los vasos, que pueda propender a formar el trombo. Entonces, en realidad Virchow se adelantó a la época, porque en base a estos tres puntos, prácticamente recibe gran parte de los factores etiológicos, con nombre propio, que pueden formar, pero el vuelo simplemente viajar estos a través de los vasos venosos y llegar al corazón derecho y de ahí clavarse en una de las ramas de la arteria pulmonar. También dentro de ellos también explicar que se podrían decir que hay otros factores como infecciones locales, por ejemplo, ¿no?, una cellulitis en la pierna. La infección en la pierna puede comprender también los eventos, ¿no? Hay que se ocasionen traumatismos, ¿no? Están muy de moda ahora los accidentes de tránsito, en fin. No es incomún que un paciente que tenga, pues, un accidente con un impacto sobre la pierna, ¿no?, y es llevado por esa razón a un hospital, ¿no?, se complique en unidad de cuidados intensivos con un trombólico. O por ejemplo, la insertación de catéteres, ¿no?, cada vez más frecuentes, ¿no?, todos los catéteres ahora, ¿no?, invadir a los pacientes, ¿no?, y se ha encontrado que catéteres venosos, inclusive al cuello, que se utilizan en unas inserciones subclavias, y el cuello puede formarse también en el cuadro, también hay factores constitucionales, no modificables, es decir, factores que no podemos evitar, que el paciente traiga como habilidad de fábrica. Los principales factores naturalmente es la edad. La edad tiene múltiples implicaciones para que se produzcan trombos, ¿no? El hecho que los pacientes de edad tengan más predispuestos a hacer reposo es naturalmente una explicación, ¿no? Tienen a veces muchas comorbilidades, por lo cual nuestros pacientes están postrados, a veces crónicamente, y esa postración favorece. Bueno, y por otro lado también puede haber la explicación de que los vasos de estos pacientes, ¿no?, ya no son los vasos como el linfoma, ¿no?, ya están delicados, son fácilmente injuriables, y haciendo un poco, recordando, ¿no?, uno de los conceptos de Virchow, ¿no?, que manifiesta que una injuria endotelial puede ser el punto de partida de un émbolo. Entonces, los vasos de los pacientes de tercera edad son más fácilmente injuriables, ¿no?, son muy delicados, muy vulnerables. Pero también puede haber factores ambientales
como modificables, ¿no? Como factores de riesgo, ¿no? Ya hemos hablado de inmunización. Ustedes ya están, ¿no?, dando sus primeros pasos, ¿no?, en las salas, diversas salas de medicina, van a encontrar muchos pacientes, ¿no?, que son postrados crónicos, ¿no?, que tienen diversas patologías y se sabe muy bien que una postración de más de una semana es un factor de riesgo claramente determinante para que haya producción de émbolos y tromboembolia. El pacientito ahí que viene por otro problema, porque no tuvo una CV, está postrado una semana, no es incomún que a la semana, a los 10 días, se esté empezando a respirar rápidamente, que tenga taquicardia. Y lo primero que hay que pensar es que puede estar sin ningún problema. Por ejemplo, los viajes prolongados, ¿no? Por ejemplo, este paciente, ¿no?, en la historia, ¿no?, dice que ha estado viajando varios días, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estar sentado, ¿no?, horas, viajes inclusive aéreos, ¿no?, al otro lado del charco, por ejemplo, el gran charco, ¿no?, a Europa, todo ello, ¿no?, prácticamente hace que el cuerpo esté inmóvil gran parte de horas, y eso puede ser un factor de, evocando lo que decía Nico, ¿no?, la éstasis venosa, la inmovilidad, a que se wow. El cáncer, las neoplasias, también son factores de riesgo, ¿no? Usted sabe muy bien que las neoplasias no solamente producen células neoplásicas y metástasis. Las células neoplásicas son realmente un laboratorio increíble de sintetizar una serie de compuestos, una serie de moléculas. Ustedes lo van a ver a lo largo de todos los capítulos. Y para este presente clase, pues también hay factores de hipercoagulabilidad. Algunos cánceres pueden producir algunas células neoplásicas, pueden producir enfermedad. Siempre cuando hay una paciente joven y hay una sospecha de un embolismo pulmonar, hay que preguntarle si consume anticonceptivos de carácter estrogénico, ¿no? De esas historias relatan muchas, ¿no? Pacientes jóvenes que vienen por disnea y dolor torácico. ¿Qué pasa? Es que hay una pregunta legal, ¿no? ¿Toman anticonceptivos o se aplican los anticonceptivos estrogénicos? Entonces es un factor de riesgo. El embarazo también, el embarazo por múltiples razones, ¿no? El propio estado de embarazo es, ¿no?, funcionan los estrógenos, ya hemos comentado, ¿no?, una diversidad de factores de hipercoagulabilidad, pero así mismo también de carácter mecánico, por el crecimiento del producto, hace que el útero grávido vaya creciendo cada vez más y más y comprima los vasos, y hace que haya una éstasis. No es muy común, ¿no?, ver a las embarazadas, ¿no?, con las piernas hinchadas, ¿no?, producto de problemas. Y encima, pues, naturalmente, ¿no?, a medida que se va aproximando una fecha de gestación, cada vez la actividad de estas pacientes es enorme. Todos esos factores se mezclan para que el embarazo sea un claro factor para que no los mismos los estados ocupados. Y también hay lo que se conoce como el embolismo pulmonar no provocado. Pueden ver todas estas situaciones, entre comillas, hay una razón, ¿no? Embarazo, estrógenos, sin viajar, estar echado, no sé, movimientos, ¿no? Pero hay situaciones no provocadas, ¿no?, que ya son contra la voluntad, y se indicaría el cáncer, pues, como un factor diferente. Y también todas las condiciones que son correspondientes a trombofilia. Y ahí el listado es bien largo, ¿no?, en el cual es decir, hay una serie de moléculas, ¿no?, que favorecen la hipercoagulabilidad, ¿no?, y que uno estaría obligado a investigar si es que no hay estos factores claros, ¿no? Entonces, ¿no?, descargaría pues, con historia, ¿no?, en viajes, de inmunización, consumo de fármacos, es decir, todo lo que hemos estado diciendo, ya por descarte, si no hay ningún factor para originar un embolismo pulmonar, habría que pensar en estas dos entidades, ¿no? O en cáncer, y a veces la carta de presentación de algunas neoplasias es tromboembolismo, ¿no?, o trombosis venosa profunda en la pierna, o tromboembolismo pulmonar, ¿sabes? Y al final era un cáncer oculto. Había que tener en cuenta eso. O de repente, cuando
ustedes vean hematología o reumatología, ¿no? Algunas enfermedades autoinmunes, en la cabeza el síndrome antifosolítico, que es una enfermedad típicamente de consultometría. Y en hematología ya cuestiones de la letra chica, ¿no? Como que es proteína C, PRO5, de ley, cisteína, vitamina 3. Hay un montón de causas que originan trombofilia y por tanto hiperpolemia y por tanto también bueno, este es un gráfico que expresa de manera muy simple, ¿no? Cómo es un poco lo que hemos estado conversando de la formación del trombo y su alojamiento en esta pieza. Obviamente acá en el lado izquierdo, en el lado izquierdo está un vaso con las válvulas, ¿no? Y esa válvula, justo en las válvulas, ahí asienta la formación del coágulo, ¿no? Y es un émbolo, mejor dicho, un trombo, y esos trombos son relativamente fácilmente rompibles, entonces se fragmenta una parte de ese trombo que es el émbolo, y ese émbolo viaja, ¿no? Hasta la arteria pulmonar, en este caso, ¿no? Los vasos pulmonares, el lado izquierdo, ¿no? Y logra ocluir el vaso. Inclusive un émbolo grande que se aloja en una arteria pulmonar puede tener la tendencia a fragmentarse en otros más chiquitos y encima va produciendo expulsión de otros vasos más pequeños, evidentemente con una consecuente lógica complicación mayor de segmentos pulmonares, ¿no? Afectados en este caso por la perfusión. Entonces, más o menos es eso. Bien, si este émbolo o estos émbolos que se alojan en el pulmón son lo suficientemente grandes para afectar grandes vasos, sobre todo grandes vasos de la arteria pulmonar, esto va a tener una consecuencia, evidentemente, de la arteria pulmonar directamente sobre el ventrículo derecho, que puede producir, ¿no? Una falla cardíaca a ese nivel. Entonces, ¿no? Una pulmonar agudo puede causar un problema de una obstrucción vascular pulmonar y generalmente una respuesta, es paradójico, ¿no? Cuando hay un émbolo afectando un segmento de la arteria pulmonar, la respuesta es una vasoconstricción. Lo lógico es que tuviera una vasodilatación, no, se produce una vasoconstricción. Entonces, estos dos factores, la obstrucción per se y la vasoconstricción como resultante, va a incrementar la poscarga del ventrículo derecho. Y esto a su vez va a incrementar, ¿no? la presión en la arteria pulmonar, va a dilatar más el ventrículo derecho y evidentemente el débito cardíaco de este ventrículo derecho va a disminuir. Entonces va a haber un pobre flujo del ventrículo derecho, una pobre perfusión del ventrículo derecho a los vasos pulmonares. Y también el ventrículo derecho va a sufrir algunas consecuencias, como el ventrículo izquierdo, cuando ustedes vean en cardiología. Va a incrementarse la demanda de oxígeno, entonces va a haber isquemia en el ventrículo derecho, y eso va también a estimular reflejamente una respuesta neuromoral, es decir, van a elevarse factores como péptidos auriculares, pro-BNP, Benevar, se va a activar el sistema simpático también, y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Todo eso va a activarse, mientras que por otro lado, en la parte amarilla, en la columna amarilla, va a haber una desigualdad de las zonas de ventilación-perfusión, ¿no? Lo que llaman los americanos el mismatch, ¿no? Es decir, ¿no? Las zonas, la contraparte, que debe estar ventilada, debe estar perfundida adecuadamente. Pero si hay una zona en donde está ventilada perfectamente, pero no está perfundida, va a haber un desequilibrio de este mismatch y va a producir una desaturación arterial. Esa es la explicación por qué algunos pacientes, ¿no? El tromboembolia pulmonar empiezan a desaturar
empiezan a ser inconscientes. Entonces, todo eso va a tener como consecuencia el impactar, ¿no?, al ventrículo derecho, que encima que está afectado a una poscarga por el aumento de la presión de la arteria pulmonar, encima va a ser pobremente oxigenado. Entonces va a haber un impacto en la función del ventrículo derecho y cada vez se va a dilatar más porque no va a poder producir una contracción eficiente de la sangre hacia el cerebro. ¿Qué va a haber como consecuencia de ello? Va a haber un shock, ¿no? Un shock de carácter obstructivo. Bueno, creo que ustedes han llevado un servicio de patología, ¿no? Entonces ya saben que es un shock. ¿Qué es un shock? Técnicamente. Bueno, ahorita hay varios chocados. Bien chocados, ¿no? Pero bueno, con los que todavía no estén chocados, a ver, ¿qué es shock? No el show de mediático, de los periódicos, el show en términos médicos. Le dicen que está chocado. Cualquiera. La presión baja. ¿Un estado de hipertensión anterior de conciencia? Un estado de hipertensión. Presión baja. Bueno, ustedes saben que, si no lo saben, tienen que saberlo. En medicina todo está definido, buena parte de los conceptos están definidos, inclusive médico. Shock no es un síndrome, un conjunto de signos y síntomas como varias enfermedades, ¿no? Caracterizado de grande capacidad que está haciendo una hipertensión de los tejidos, o sea, hay un impacto sobre la hipertensión tisular. Y eso es medido a través de qué? Que mide, cuál es la variable que mide una hipertensión tisular. Que piden el examen de laboratorio, de lactato, empieza a ver lactacidemia. Pero además esta presión está baja, que tanto baja, 70, 60, 80, 90. ¿Y qué presión? La presión arterial, la presión sistólica, la diastólica. Bueno, generalmente nosotros tomamos, ¿no?, un término rápido, ¿no?, la presión sistólica menos de 90, pero si podemos ser más acuciosos, con la presión arterial media. La presión arterial media normalmente debería ser más de 70, 80, pero un estado de shock ya desde el punto de vista intensivos, médicos, ¿no?, es aquella presión arterial media por debajo de 65 mm de mercurio, ¿no?, con evidencia de hipoperfusión, ¿no?, tisular, que puede ser evaluado clínicamente, ¿no? El paciente se empieza a dormir, hipoperfusión en el cerebro. El paciente empieza a orinar poco, hipoperfusión al riñón, ¿no? Hipoperfusión a nivel de los dedos, de la circulación periférica, diagnóstico. O sea, inclusive ustedes no necesitarían, ¿no?, el lactato para ver que el paciente se está chocando porque no orina nada, se está quedando dormido, ¿no?, se está volviendo azul, los dedos, ¿no? Pero claro, hay que demostrarlo todo y se puede lactar. Y hace una presión media, ¿no? Entonces, menos de 65 con alguna hiperlactacidemia. Eso es un shock. Ahora bien, hay diferentes tipos de shock. El shock como modelo es un shock obstructivo. Ese que se origina en el corazón o está cerrado las ramas, no es necesariamente un shock cardiogénico, de eso van a hablar harto cuando vean el siguiente capítulo, ¿no? Es un shock obstructivo, porque hay obstrucción en la circulación de la arteria pulmonar. Entonces, el paciente puede llegar a esta circunstancia. También cardiología, casi todo el periodo pulmonar no hacen cardio, no todo lo hacemos en porque también puede hacerse el cardio, ¿no? Hay muchas cosas de cardiología, como van a ver adelante, ¿no?, la que sería el capítulo por este día. Y como un corazón está dilatado, está poco perfundido, ¿no?, empieza a tener arritmias. También eso colaboraría y agravaría más. Bien, sabemos un poquito de la parte de fisiopatología, para algunos un poco insípida, pero en realidad es la única manera de entender bien los fenómenos. Vamos a algo más tangible, los aspectos clínicos y la tromboembolia pulmonar.
¿Cuáles son los signos, los síntomas clásicos de una memoria? Bueno, yo diría cuál es el signo clásico. Realmente la respuesta sería inhibición. Y ahí radica pues el desafiante del diagnóstico, ¿no? El trastorno pulmonar hay que olfatearlo. Prefiero yo pescar de exceso que por defecto. Y se me pasó y se me murió el paciente y tenía tema. Prefiero yo descartar y que al final no ha sido mejor que él lo haya tenido en mente. Los síntomas son variables, como vamos a ver, y pueden variar bien desde un estado sintomático. ¿Quién sabe si alguno de ustedes en un momento de su vida tenía una neumonía pulmonar? Siempre. La forma de demostrarlo es hacer una necropsia. Bueno, vamos a hacer necropsia. Pero está demostrado que en necropsia de pacientes de diversas edades ha encontrado neumonía pulmonar. Y por historia, preguntando a la familia, en ningún momento apareció de algún síntoma parecido. O sea, uno puede tener en su vida embolia pulmonar y no sabe. Como también puede, estamos viendo, al shock obstructivo, una emergencia médica, y realmente se puede morir. A veces algún paciente está caminando y plum, se desploma. Lo primero que se ocurre cuando un paciente caminando se desploma, ustedes le dicen que es un estudiante de medicina, o que estudia medicina. Oye, y ese caso de que estaba caminando y se desplomó, ustedes le dicen, están estudiando medicina, ¿qué es? 5. Nadie se da 5. Definición de 5 se nota que no han hecho cardiología. No, un paciente se desploma y se muere. Estaba caminando y lo encontraron ahí. No hay pulso. No, ese ya no es 5. Sí, se ha muerto. Yo le diría, oye, tú que estudias medicina, ¿no? ¿Y qué se puede haber muerto ese paciente, esa persona? No, todavía me dio ese capítulo. ¿Qué? Un paro, bueno, todos hacen paro cardíaco. Eso de que cause muerte paro cardíaco es también para primarios, secundarios, todos al morir en un momento vamos a hacer paro cardíaco. No, ¿qué es lo clásico? Que uno dice, se ha muerto, ¿sabes qué? Se desplomó y se ha muerto. Bueno, puede ser. Bueno, hasta la gente común lo sabía, ¿no? Un aneurisma, dice, ¿no? Se ha roto un aneurisma cerebral y se cae. O de un infarto, dicen, ¿no? Y le dio un infarto y se cayó. Un infarto masivo, se cayó. Lo van a ver mucho cambio, ¿no? Algunas de esas personas pueden haberse muerto en un tromboembolismo pulmonar masivo. Como quien alumería fue debut y despedida. Un debut del Pepe, un debut tan fatal, en primera se lo llevó. Entonces puede ser eso. Pero bueno, si uno va, tiene que haber algún síntoma, doctor, alguna sospecha. Sí, pues, probablemente disnea y dolor torácico sean las presentaciones más frecuentes. El 5 también, ojo, eso de desmayé, estaba nervioso, todo, bien, vale la pena evaluar la posibilidad. Sobre todo si hay esos desmayos continuos. De rotular, que es muy nervioso, ¿no? Y antes de decirlo eso, mejor que sea evaluado por el cardiólogo y que ya estudie. Bueno, y eso es con síntomas, pero también puede haber signos, como por ejemplo taquicardia, hemoptisis, ¿no? A veces taquicardias inexplicables, más de 100 por minuto, más de 95 por minuto, no otro puede ser, ¿no? De que espectore sangre, lo primero que cuando a un paciente espectore sangre, ¿a quién le echan la culpa? Para tener tema, me alejo de él. Bueno, puedo decir que en el Perú, 1 de cada 7 que notician es 1 de cada 7. Y de los 6 restantes son otras causas. Puede estar ahí metida. Bueno. Evidencia de trombosis venosa profunda, ya entrando ya, digamos, diría el área chica, ¿no? Ya cuando uno ve una pierna hinchada, dolorosa, puede ser lo que llamamos, ¿qué tiene ese paciente? Un TBP, trombosis venosa. Y la trombosis venosa profunda sí puede estar ligada, emparejada con esto. Por tanto, en general, ningún síntoma o signo es específico para infirmar o negar el diagnóstico. ¿Cómo se va a hacer? Lo único que sí es importante, ustedes están en el capítulo, pueden leerlo,
es que ustedes pregunten bien acerca, ¿no?, de los signos y síntomas del paciente, en este caso, ¿no?, respiratorios, para hacer diagnóstico diferencial. Porque si es un dolor de pecho opresivo, ¿no?, es un infarto. Que le falte el aire, de un momento a otro estaba caminando, y era un dolor impulsado. Está caminando y no sé qué me ha pasado ahorita, me duele el pecho y es impulsado. Una motora, finalmente en varones, jóvenes, o que tenga fiebre, ¿no?, y falta de aire, ¿qué será? Entonces, es importante hacer este diagnóstico diferencial, ¿no? Y si nada explica lo que tienen estos diagnósticos más frecuentes, tromboembolismo, debe entrar en cardiología, la disección de aorta también, un dolor clásicamente transiciano, dolor de pecho que empieza adelante, pero es como si me da una casi en la espalda, tengo que las dos escápulas, o sea, lo va a atravesar, ¿no? Sobre todo en personas de cierta edad con factores de riesgo, hay problemas de materia aorta, una disección aórtica también puede ser. Mire, pacientes en donde puede ser un tromboembolismo pulmonar, casi estoy seguro que es 5 a 20% de los investigados porque se confirma. O sea, el 80% es otra cosa. Pero es mejor pecar por exceso, porque esto es una enfermedad mortal. Bueno, si quería una lista de síntomas y signos, donde claramente destaca, pues, ¿no?, la disnea, sí, cama 18 de ¿cómo estás? Cama 18, la única. Bien. Entonces ahí destaca claramente la disnea, el 80%, o sea, disnea inexplicable, tiene que estar ahí. Y bajo todas las formas que ustedes conocen disnea, y ahí, por ejemplo, pueden ver, el paciente puede hacer ortoapnea, ¿no?, o sea, como una disnea de insuficiencia cardíaca, no cree que insuficiencia cardíaca y es y una esfuerzo variable. El otro síntoma frecuente es el dolor, que puede ser un dolor pleurítico. ¿Un dolor pleurítico? ¿Qué es un dolor pleurítico? ¿Cuáles son las dos condiciones del dolor pleurítico? Las dos condiciones sine qua non del dolor pleurítico. ¿Qué se sucede con? La inspiración o la expiración. La inspiración y siempre preguntar por el tipo de dolor. El dolor tipo incático, como sabe que se sucede con la distinta. Ahí nadie les va a negar que es un dolor pleurítico y un dolor pleurítico es un dolor pleurítico. No hay que ver algo en la pleura. ¿Qué tiene que ver el PET con la pleura? Bueno, es que hay algunos embolismos pulmonares que afectan vasos periféricos. Puede producir isquemia de tejido periférico pulmonar que está justo pegado a la pleura. Y por continuidad, por decirlo, puede producir. Bueno, también hay hemoptisis, que es un signo muy interesante, como vamos a ver más adelante, pero tiene un 12%. El 5% también, un 12%. Mientras que el dolor, el edema en pantorrilla, hay que buscarlo, ¿no?, hay que palpar las piernas, buscar en la pantorrilla, en el dolor, puede estar en el 30%. Mientras que los signos clínicos, el más frecuente es la taquicardia, ¿no? Está respirando un poquito aceleradito. No sé los signos, se ve un poco acelerado. Taquicardia, casi la mitad de los pacientes. Y el resto ya es, bueno, paresis, fiebre, bien, también puede ser fiebre, ¿no?, irritación yugular, sobre todo si hay shock obstructivo. Habla de una arteria pulmonar ocurrida importante de este diámetro, cianosis, parece alguna deficiencia respiratoria. A veces puede haber que evitar porque hay un infarto pulmonar fuerte y eso puede evitar. Sibilancias. La sibilancia, o sea, el PET está en el diagnóstico diferencial de asma. Recuerden, no todo asma sirva,
y todo lo que sí les hace. Y en diagnósticos y evidencias, ahí está todo el buen funcional. Con K, signo de TDT en intervención vocacional. Bien, si uno tiene olfatea la posibilidad de un traumatismo pulmonar, bueno, tendría que pedir algunos exámenes. Bien. Uno de esos exámenes son una radiografía de tórax. Bueno, ¿y qué puedo ver en la radiografía de tórax? ¿Saben cuál es el hallazgo más frecuente en la radiografía de tórax de un traumatismo pulmonar? Que no haya nada. La placa es negra. Pero ¿por qué le falta el aire? ¿Por qué desatura? ¿No? Por esta razón, ¿no? Este se llama el signo de Westerberg. Esta puede ser más o menos la densidad de la radiación normal. Lo que pinta las placas son los vasos. Pero hay una zona que es más negra, comparada con la otra. A esa zona que está oligoélica se le llama el signo de Westerberg. Y que, bueno, una tomografía se puede encontrar este mismo paciente. El signo de Westerberg solamente está en 15 a 20% de los pacientes con TEP. Bueno, esta es lo que se llama la joroba de Hampton. ¿Qué joroba? Entonces, hay una joroba que va a aparecer, ¿no? En el pulmón derecho, que es vecindado a la pleura. Entonces, este paciente debe tener dolor de oído. Y hace alusión ni más ni menos, es una radiopacidad, ¿no? Es una radiopacidad de algo, pues, ¿no? Pegada al aparato torácico, que hace alusión al infarto pulmonar. Un infarto pulmonar es una zona triangular infartada debido, pues, a la adecuada ventilación de eso. Y que se puede ver en la tomografía de la. ¿No es algo raro en la radiografía? ¿Tú crees que el juego tenga la columna? No me ayuda a la joroba es esa. Eso blanquito. Y yo tengo que hablar técnicamente a ustedes. Esta imagen radiopaca para hilear en la base del pulmón derecho, ahora ya lo ubicaste. Esa blanquita. ¿Está bien? Pero después, porque una jorabita a la pared. A eso es la alusión, ¿no? No es la joroba que uno debería salir en la columna. Que puede adoptar diferentes posiciones. Puede ser en el diafragma, salirle como una. Hay una serie de diafragma más evidente, ¿no? Como si fuera un camello, salía la joroba. Pero acá le salía de la, ¿no? En una parte de la pared. Ahí está la referencia, foto pública del New England Journal of Medicine en 2004. Foto pública que ustedes debieran mandar fotografía, bueno, les guste publicar, en fin, ¿no? Una foto clínica que mandan New England, dice la postera negra y se la publican, se hacen famosos. Mi nombre ha salido en New England, la revista más famosa, por su hincha, en medicina interna. Entonces fue foto clínica de eso, y ponen la joroba de Hampton. Sí, no, y su traducción tomográfica. ¿Qué me quería preguntar? Si ocultas esas zonas, podría ocultarse crepitando, porque eso es infarto pulmonar, es tejido muerto. Un tejido muerto, hay alveolos cerebrales muertos que al respirar podría sonarse podría. Bueno, si le toman un electrocardiograma, ya eso es un avance al próximo capítulo, ¿no? Van a mostrar todos los electros, mire qué electro, qué te parece. Vale. Ya me entenderán de manera clara cuando hagan el capítulo.
La electrocardiografía, ¿no? Puede ser generalmente el eje está tirado a la derecha. Cuando habla un eje a la derecha, esto debe ser positivo, esta onda que es la onda R, ¿no? Pero acá no está positivo, está teniendo que ser tirado a la derecha, está para acá. El eje normalmente está para este lado, a la izquierda, no para ahí. Generalmente hay signos de sobrecarga del ventrículo derecho, y hay una progresión adecuada del R cada vez. El R es bajito, el B1, vectorial, va creciendo en B2, B3, B4, B5 y llega a resaltar. Acá como ven, está de igual tamaño. Llaman cardio pobre producción de R, signo de sobrecarga derecha. Pero como pueden ver, probablemente por eso como pueden entender, salvo que algunos ya tengan algún conocimiento, yo ya quiero ser cardiólogo desde ahora, doctor, allá hay taquicardia, ¿no? Porque es una frecuencia de 150 por minuto. Y como decía, ¿no? La referencia, la taquicardia es uno de los, el segundo evento signo clínico más frecuente. Y el otro es el famoso signo S en 1, en la expresión 1, donde no se ve onda S. La onda S es la onda que viene después de la onda R, S1. Q3, normalmente no se ve onda Q, 3, a la vez. La onda negativa, la primera onda negativa de la onda Q, la buena onda Q. Y T3 es una T invertida. Como ahí lo pueden ver, el S1, Q3, T3 es un signo muy sospechoso de tromboembolia pulmonar. Se llama también el signo de McGinn, que U-E-E-N, McGinn-White, White como blanco en inglés, McGinn-White, que también, a la suerte de todos, solamente está en el 15-20% del tromboembolia pulmonar. Un signo tan característico, es poco frecuente, pero si lo ven, va a solventar la sospecha de tromboembolia pulmonar. Entonces, si tenemos tomografía de contraste, ya voy a llegar. Depende de la ecografía. Esta clase puede haber sido también en cardiología. Pero bueno, pues me han puesto ahora en neón, está bien. En la ecocardiografía, bueno, también puede haber algunos signos indirectos, ¿no? De alteración de corazón debido a la hipertensión ocasionada por una tromboembolia. Para empezar, las cavidades derechas empiezan a ser más grandes que las cavidades izquierdas. Miren cómo se ve en ecografía. En ecografía no se ve el corazón como ustedes, ¿no? Ustedes grafican con sus dedos, ¿no? Hacen un bolo jugador, y manifestan un cariño a mí. Así son las cámaras. Hasta la derecha, la izquierda, el ventrículo derecho, después el ventrículo izquierdo y hasta el tercero. Acá que pueden ver, el diámetro del ventrículo derecho es mayor que el izquierdo. ¿Y este producto de qué? De que hay una obstrucción por la que le ponemos sobrecarga. Y acá, para ver un adelanto de la tomografía, pueden ver, ¿no? La tomografía en una visión axial, el ventrículo derecho está más dilatado que el izquierdo, cuando normalmente debería ser el izquierdo más dilatado. Eso es patológico. Un signo indirecto, ¿no? De dilatación del ventricular derecho. Hay otro signo que llaman también signo de Marconi, el ecocardiográfico, también puede ser. Bien, hasta aquí la clínica, algo de exámenes auxiliares, y ya tenemos el diagnóstico de tromboembolismo, por lo que les comentaba al principio, ¿no? El tromboembolismo es un diagnóstico desafiante, no es fácil, no es sencillo. Y encima, el gol estándar para hacer el diagnóstico de tromboembolismo es, ¿no? La tomografía de la angiotenia, la tomografía de la arteria pulmonar, la angiotenia. Pero el angioten ¿qué? Tiene algunas ventajas. Es caro. Segundo, se irradia así. No hay irradiación. Una tomografía no hay nada inocuo en este caso. Entonces,
por esta razón, porque cabe que de todas maneras podría perjudicar al paciente, hay que seleccionar bien quiénes van a ir a la tomografía, ¿no?, para descartar una tromboembolia pulmonar. Entonces van quienes, los que hay una alta sospecha, una gran probabilidad. Entonces, ¿qué hacemos para clasificar y filtrar a los pacientes que van a ir a tomografía para comprobar definitivamente? Ahí está, es un tema. Se hacen 3 valoraciones, 3 pasos. Esta es la estrategia diagnóstica para las probabilidades para tomografía. El primer paso es la evaluación de la probabilidad clínica. Y esta se hace a través de unas pruebas que son unos scores, ¿no? Vamos a ver que son 3 a 4 scores. Score PERC, que es el criterio de Carter y Biopulmonar. Score de Wells y o el score de Ginebra. Luego de haber valorado, vamos a ver en breve, estos scores, se pasa a una segunda fase, que es la evaluación del famoso dímero D. ¿Y se hace el dímero D en todos los pacientes con que sospechan una tromboembolia pulmonar? No, se hace cuando este esté indicado. ¿Cuándo está indicado? Cuando ha pasado la valoración de la probabilidad clínica. Y el tercer evento, tercera fase del diagnóstico, es pasar al angiotensia. Entonces, ¿todos los pacientes que son sospecha de TEP van al angiotensia? No. ¿Y quiénes van? Los que han pasado el filtro. Cuando se ha visto que se ha aplicado esto, la sensibilidad del 90%, del 70%. Es decir, en gran medida se diagnostica muy aproximadamente, y se ha comprobado en la tomografía, ¿no?, un tromboembolia pulmonar, y casi poco o nada de tromboembolia pulmonar se nos escapa. Entonces, por eso hay que ser un ordenado, ¿no?, el camino diagnóstico. Vamos primero a la probabilidad clínica, cualquier cosa dice eso. Son primero los scores. Los scores son otra cosa. Hay 3 scores. El sistema PERC, que es el criterio de Carter de embolismo pulmonar. Un edema de pierna unilateral, con el PERC, una sospecha de trombosis venosa profunda. ¿Cuándo sospecha de trombosis venosa profunda? Bueno, tengo 2 cosas. Una pierna hinchada que duele en el momento. Es así, es bien fácil de sospechar, ¿no? Y también el criterio de Ginebra también, ¿no? Dice dolor en la pierna, en el miembro inferior unilateral. No hay, difícilmente hay trombosis venosa profunda en 2 piernas, generalmente es unilateral. O dolor a la palpación o al examen, un edema unilateral. Entonces son criterios menos parecidos. El otro criterio va a frecuencia cardíaca. Cada uno tiene su estilo, ¿no? Una taquicardia de 99, mayor de 75, un puntaje 3, un puntaje 100 más 4, no. El otro criterio es la inmovilización, o sea, el paciente postrado, o que haya sido operado en las 4 semanas previas. Es parecido, está presente con puntajes distintos, ¿no? Que haya habido una historia de previo trombosis venosa profunda al embolismo pulmonar, y también, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Que a uno le da un punto, el otro le da un punto 5, la hemoptisis también está presente, ¿no? Los puntajes varían. La presencia de cáncer, que no está en el PERC, pero sí está en el Wells y en Ginebra, en los últimos 6 a 12 meses, y le da una población. Y finalmente la edad, ¿no? Mayor de 49 para el PERC, ¿no? En Ginebra mayor de 65, pero no tiene Wells. El Wells lo que pone básicamente es, habiendo hecho tu diagnóstico diferencial, si tú has visto que no es un infarto, no es una insuficiencia cardíaca, no es una neumonía, ¿no?, con causas clásicas, disnea o dolor torácico, ¿no?, entonces, ¿me quedo con tromboembolismo? Eso, no. No quiero dar diferencialmente a tallar ni en PET ni en Ginebra. Y además, Ginebra incluye, pues, ¿no?, oximetría de pulso menos de 95, como si no. Bueno,
creo que ni los especialistas en manejo de embolismo pulmonar se lo aprenden de memoria. Lo que quiero nomás matizar que estos tres scores tienen criterios clínicos muy similares. Tanta cosa, ¿para qué, pues, doctor? ¿No? Entonces, acá están los criterios de Wells y los de Ginebra. Es para establecer probabilidades clínicas. Por ejemplo, para el de Wells, baja probabilidad, que reúne 0 a 1. Intermedia, de 2 a 6 puntos. Alta, más de 7. O lo que es lo mismo, probable T, más de 4. Y probable T, menos de 4. Con Wells, que es el más popular todavía. Y el otro es el de Ginebra, que también, los mismos parámetros que hemos dicho, con sus puntajes respectivos, si le sacan los puntos, baja probabilidad, 0 a 4. Intermedia, 5 a 8. Alta probabilidad, más de 9. O sea, tienen su cartilla al costado, ¿no? Y establecen ahí un poco y hablan ustedes de probabilidad. Baja, intermedia, improbable, probable, alta. Les sirven para eso. ¿Para qué? Bueno, vamos a la interpretación de los scores. El primer score, ¿no? El que hablábamos de antes, el PER, que está acá. ¿Para qué sirve el PER? El PER sirve, es el primer filtro. Porque si no hay ninguno de estos criterios, están ahí, ninguno de esos, es un PER 0. Y si es PER 0, olvídense que eso es todo. O sea, eso se llama valor predictivo negativo de la prueba. Esto se ha sometido metodológicamente, ¿no? A estudios de investigación, ¿no? De estadística, ¿no? Y deben saber el concepto de valor predictivo negativo y valor predictivo positivo. Muchos, el valor predictivo negativo se encarga, es útil para descartar una enfermedad. Si no lo tiene, no es la enfermedad. Entonces, si no hay ni un punto del PERC, entonces es 0. Entonces se descarta. ¿Con qué puntuación? Con 98.5 de probabilidad. O sea, casi el 100%. Un PER negativo de creo. Pero si tiene más de uno, abre la posibilidad para seguir estudiando, ¿no? Y descartar, ¿eh? Ya, ¿para qué sirve el score de Wells o de Ginebra? Uno u otro, no los dos. ¿Sirve para qué? Para puntuar la probabilidad clínica, que uno le dice que es baja si el puntaje de Wells es menos de 4. O Ginebra revisado menos de 10, o hay Ginebra también significado menos de 4. El que les he presentado es Ginebra revisado y es menos de 10. La embolia pulmonar se puede descartar de forma segura en base al dímero D. Naturalmente, para esto, para haber pasado a probabilidad clínica baja, si toma en cuenta esto, tiene que haber tenido uno o más puntos del PER. Si el PER es negativo, no entra a taller. El PER que dice, si es negativo, no estudies ya PER y déjalo ahí. Si sale más de un punto, sigue estudiando. Y ahí entra a tallar Wells y Ginebra. Menos de 4 Wells, menos de 10 Ginebra, ¿no? Que sirve para descartar con el dímero D, pero bajo la metodología de ELISA, el radioinmune ensayo, ¿no? Como el de ELISA, no el ELISA, no el VIH. Uno cuando habla de ELISA, ¿no? Medicina, VIH, no. Esa es una técnica. Una técnica para valorar, esto lo va a ver en infectología, sobre todo en cualquier cantidad. Para cada bacteria, cada virus hay ELISA. Pero si no, el nombre es muy popularizado y uno cree que ELISA solo es para VIH. Es bajo la técnica de inmunofluorescencia, la enzima de inmunofluorescencia. Entonces, para el dímero D bajo esa técnica, según los límites recomendados. Y esto da una sensibilidad del casi 99% para el diagnóstico y 27, 37, 40. Ahora bien, si el ELISA sale negativo, con esta puntuación se descarta el T. O sea, ¿cuál es el valor del ELISA? Su valor predictivo negativo también. Prueba negativa de ELISA, a estas probabilidades bajas del Wells o el Ginebra negativo, descarta el T. Segunda condición o segunda situación es descarta el T. Puede cumplir también unos criterios con tres situaciones bien puntuales.
que son los criterios GERS. Si el paciente tiene hemoptisis, si el paciente tiene clínica de trombosis venosa profunda en las piernas, ¿no? Y tiene como diagnóstico más probable un tromboembolismo pulmonar, esto basado en el diagnóstico diferencial de haber sacado otras actividades, si se juntan esas tres condiciones, tiene gran posibilidad de que tenga tromboembolia pulmonar. O sea, no. Entonces, basado en esto, ya hemos dicho que el vino de ELISA negativo descarta usted porque tiene un muy buen valor predictivo negativo, así como el PET, ¿no? La proporción de pacientes con TEP confirmada es de alrededor del 10%, y en categoría de baja probabilidad 30% de probabilidad intermedia y 65% de probabilidad alta. Ojo, ahorita estamos hablando solo de probabilidad, no es que sea un diagnóstico, probabilidad. Y ya todo eso se puede integrar naturalmente en este algoritmo, ¿no? Ya es, ¿no?, estrategia diagnóstica para el manejo pulmonar, ¿no? La sospecha clínica, ya hemos dicho, que tiene que tener PER por lo menos, ¿no? Primero valorar el PER. Si es cero, descartado o excluido el manejo pulmonar. Si tiene baja probabilidad, pero con PER más de 1, estoy en el vino D. Si el vino D es negativo, lo descarta tromboembolia. Si el vino D es positivo, acá, ¿para qué entonces el vino D es positivo? Para descartar ahora sí tromboembolia, y ahora sí recién pueden pedir una tomografía. Angioteca. Simplemente si es de alta probabilidad, no necesita de, va de frente a angioteca y le hacen nada. O sea, todo este derrotero es para qué? Para al final hacer el famoso angioteca, que deberá hacer el diagnóstico definitivo de una tromboembolia pulmonar. Ya lo vuelvo a decir, cuesta caro y se expone al paciente a tirar. Bueno, estudio de imágenes. Nosotros hemos dicho que la angiografía pulmonar por tomografía o angioteca es el método de elección diagnóstica. Desventaja, la radiación y la sustancia de contraste. Hay que tener mucho cuidado con los pacientes renales, ¿no? Hay una controversia si el angioteca es negativo y la alta probabilidad clínica. Ustedes cuando vieron, ¿no?, vieron si por Wells o por Ginebra era de alta probabilidad y le sale el angioteca negativo, pero si tiene mucho de clínica de TEP, pero qué raro que haya salido angioteca negativo, están a pedir otros exámenes, y esos son los exámenes alternativos, ¿no? Aquí hay una investigación de perfusión que hay necesidad de frecuencia, un alto predictivo negativo, otro examen que tiene un predictivo negativo. Si la gammagrafía pulmonar sale negativo, chao, por más clínica que tenga, angioteca negativo. Gammagrafía pulmonar BQ negativa, no es angioteca, por más que tenga alta probabilidad según. Y es una buena alternativa, por ejemplo, cuando el paciente tiene algún problema renal y el angioteca por el contraste puede ser peligroso. O sea, cuando hay contraindicaciones. Y también se puede hacer ultrasonografía por compresión a las piernas, ¿no? Es el diagnóstico de elección de trombosis venosa profunda y es útil cuando el paciente no hay plata o no hay tomógrafo, ¿no? Por ejemplo, en embarazadas, prohibido, proscrito hacer tomografía, ya hemos dicho que las embarazadas son más corridas, no sé, o hay pacientes alérgicas al contraste. Entonces tenemos que jugar con otros exámenes, ¿no?, indirectos, como es la ultrasonografía o la ecografía por compresión de piernas. Y también se puede hacer una variante mejorada de la tomografía, y la diferencia con la tomografía que tiene poca radiación es la tacoemisión de fotón único, el SPECT, con ventilación perfusión. La única diferencia es que no hay mucha radiación en este paciente, ¿no? Y tanto. Después tienen misma sensibilidad y sensibilidad en diagnóstico. Acá, bueno, fotografías, ¿no?, de un angioteca. Acá se ve, esta es la arteria pulmonar. La arteria pulmonar es como un bigote, donde esta parte es el tronco de la pulmonar común y esta es la rama derecha y esta es la rama izquierda. La rama, perdón, derecha y esta es la izquierda. Acá en la derecha hay un stop, debería verse acá. Acá hay otro stop, como pueden ver, ¿no? O
puede ser blanco por el contraste, pero acá hay como una con gris, ese coágulo. ¿No? Hay un angiote, un tromboembolismo bilateral. Y por ejemplo, en esta tomografía se puede apreciar que el ventrículo derecho está hasta mayor en diámetro que el izquierdo, ¿no? Eso es dilatación del ventrículo derecho secundario a un embolismo. Y ya casi para terminar, el índice de severidad del embolismo pulmonar simplificado. Hay características que hacen que cuantas más variables tengan esta, más severo es el embolismo pulmonar. Para empezar, la edad. Ya se imaginarán, ¿no? Una tromboembolia pulmonar en una paciente mayor de 80 años. Segundo, si tiene historia de cáncer o una enfermedad crónica pulmonar. Si tiene taquicardia más de 109, si tiene presión sistólica menos de 100, o si tiene una oximetría menos de 90. Si tiene cualquiera de estos factores, y si va sumando cada uno más y más, estás hablando de un embolismo pulmonar severo. ¿Y eso para qué sirve, doctor? Además de decir la severidad para el tratamiento, como vamos a ver. También su propio. Pentacama ayuda, pero acá está el tratamiento del embolismo pulmonar. Todo esto, ¿para qué? Ya para el tratamiento. Una vez establecido el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar, bueno, le aplicamos el índice de severidad. Y si la severidad es 0, o sea, lo que hemos visto en la tabla anterior, si no tiene ninguna de estas variables, pero es un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Este paciente se puede ir a casa con tratamiento anticoagulante oral. Ahora bien, si tiene el score 1 o más, el score de severidad, sí, este paciente va a tener que hacer, ¿no? Estudio de imágenes, ¿no? En general, a nivel pulmonar, y también pedir biomarcadores, como por ejemplo, biomarcadores como troponina o como tercio natriurético arterial, como el ProHB, para ver si hay tanta implicancia eso del ventrículo derecho. Marca acá la afectación del ventrículo derecho. Entonces, si hay un puntaje que no implique compromiso ventricular derecho, ese paciente se puede quedar hospitalizado, pero en observación para darle anticoagulantes orales. Pero si tiene indicios, de disfunción ventricular derecha, ¿no? O tiene algunos de los biomarcadores cardíacos elevados. ¿Cuáles son los biomarcadores? Troponina, por ejemplo, ¿no? O ProBNP. Cualquiera de esos dos elevados, entonces está hablando de un impacto sobre el ventrículo derecho. Y ese paciente tiene que quedar hospitalizado, que no solo para iniciar anticoagulantes orales, sino para iniciar anticoagulantes parenterales, en este caso la heparina subcutánea. Y finalmente, si es un paciente de alto riesgo de mortalidad, que tiene inestabilidad hemodinámica, ¿a qué se llama inestabilidad hemodinámica? Cuando hay eso, es la presión arterial. Una presión sistólica menos de 40, una presión arterial media, menos de 65, ese paciente tiene que ir a trombolisis. Entonces, por eso es importante estratificar el tipo de paciente. Según su compromiso, y qué cosa le voy a dar. Esta es la tabla de los principales anticoagulantes orales que se ponen. La vieja warfarina, ¿no? Tantas veces hemos dado, ¿no? Tratamiento anticoagulante, que es lo único que hemos tenido y que tenemos hasta ahora casi, ¿no? Como anticoagulante oral en los hospitales públicos, ¿no? Y bueno, siempre guiados por el famoso INR, ¿no? Es decir, que no nos pasemos que el INR, que normalmente es de 1 a 1.1 a lo sumo, ¿no? Para anticoagular, no nos pasemos de 2 a 3. Entre INR de 2 a 3 es el índice óptimo que está anticoagular el paciente. Si está más de 3, peligroso, porque estos pacientes pueden sangrar.
Si está menos de 2, a pesar que está prolongado el INR, estamos quedándonos cortos en el. Es la gran desventaja de la warfarina. Pero siempre ha sido muy eficiente en todo el medio anticoagulantes. Versus los nuevos, bueno, los anticoagulantes, otros anticoagulantes orales, ¿no? Acá está el dabigatran, el rivaroxaban, ¿no? Y la apixaban, ¿no? Probablemente estos son los tres más conocidos. Cada vez se utiliza más el apixaban, que son prácticamente inhibidores del factor 10. ¿No? Ese es su punto de acción, ¿no? Y generalmente se utiliza y se empieza, como hemos visto anteriormente, el esquema ¿no? No había severidad, no había problema, no había peligro, empieza en anticoagulante oral o warfarina o un anticoagulante oral selectivo tipo Sabana. O sea, en tromboembolismo diagnosticado, tromboembolismo tratado, ¿no? Empiezan con apixaban oral, 10 miligramos cada mañana y noche, o sea, 2 veces al día por una semana. Lo mismo el rivaroxaban también 2 veces a la semana. Y en simultáneo también pueden, si no hemos quedado, ¿no? Si hay disfunción ventricular derecha, ¿no? Ya sea clínica o de naturaleza laboratorial, heparina de bajo peso molecular. Se administra subcutáneamente por 5 días como mínimo. Se da 2 unidades por kilo de peso, ¿no? Si el paciente pesa 50 kilos, le dan 50 unidades mañana y noche. De enoxaparina, que es una heparina de bajo peso molecular más popular en España. ¿Los 2 medicamentos se dan en simultáneo cuando se inicia la fase de anticoagulación inicial? Sí. No es que se van a potenciar, por supuesto, no haya ningún temor. Se inicia el anticoagulante oral y se inicia en simultáneo, ¿no? la heparina subcutánea. Luego, pasado la etapa aguda e inicial, ya se da hasta 3 a 6 meses, ¿no? La apixaban se reduce a la mitad de dosis, 1.000 veces al día, ¿no? Ya no se da en oxaparina, porque las heparinas subcutáneas es un pinchazo, pues, ¿no? Vamos a estar pinchando 30 días, 60 días, menos 80 días, quedan ya con anticoagulantes orales. Y la gran parte de los pacientes, como mínimo, deben tomar 3 meses de tratamiento para todo el mundo, por lo menos 3 meses. Ya en algunas situaciones esto se puede ampliar en 3 meses, según cuál. Estos son, pues, los medicamentos trombolíticos que estaban reservados para aquellos pacientes que tenían, recuerden, shock, que tenían una presión arterial sistólica menor de 90 o tenían una PAC menor de 65. Ahí voy a andar con el anteplace, RTPA, de los más efectivos, pero también se utiliza estreptoquinasa, los más populares, el anteplace. Entonces, el 100 miligramos durante 2 horas, ¿no? se da como trombolítico. Y es un tratamiento de urgencia, emergencia en una situación crítica, porque la presión, más claro, en shocks obstructivos, estamos hablando de shocks obstructivos, ¿no? Esto es trombolítico. Acá están sus contraindicaciones, no se da ahí alegremente, si ha tenido ACV hace poco, hemorrágico, tiene una neoplasia en el sistema nervioso central, cabe el riesgo que pueda sangrar. Mucho cuidado en seleccionar los pacientes. Bueno, básicamente eso era todo. Entonces, viendo el caso clínico, a ustedes que han sobrevivido despiertos, están en la autoridad de responder a la pregunta. ¿Cómo trataría en este caso el paciente? Paciente de 62 años, disnea progresiva ortopnea, el viaje largo, 102 de frecuencia, 110-60 de presión, ¿no? Saturación de 86, ¿no? Unas venas algo dilatadas en el cuello, humos están claros, dímelo de 5.3 y la tomografía confirma que hay múltiples trombos en la arteria pulmonar y hay una dilatación del ventricular. A ver, ¿quién se anima a responder? Pregúntalo a José Alexander. Ah, sí, ya conoce. ¿Cómo se trata ese paciente?
Yo me leo conforme si alguien me responde uno, el resto queda dormido no me interesa, hasta que uno me haga. Eso no me gusta. Ya, alternativa A, Rivero Sabán. Ya estoy formando ya, haciendo las alternativas del examen. A, Rivero Sabán. Nada más, también, David, América, entonces. ¿Ah? Esquinas, buena alternativa. Esquinas. Nada más. O ahí nos quedamos. Marina. Alternativa C. ¿Quién pone la D? Marina, de alto peso molecular la clásica y de bajo peso molecular. También puedo poner el examen de Marina con bajo peso molecular. Realmente estamos dando bajo peso molecular. ¿Cómo será? ¿Por qué? Han estado atentos por la graban todavía, ¿no? Ah, por eso la graban. No dormí ya. El domingo a la medianoche voy a prender la grabación. La clase. El lunes a las 6 de la mañana, doctor, en el pleno metropolitano, ahí prendo la grabación. ¿No? Si no saben. Bueno, la respuesta está en la clase. Se dan las dos. ¿Recuerdan? ¿Qué es lo que marca para dar trombolíticos? La presión arterial. Así que está en show sustitutivo. ¿Está en show sustitutivo? No, la compresión no. Está medio delicado, ¿sí? Pero no está chocado. Entonces, trombolítico, chao trombolítico. Pero todo el tiempo está con taquicardia, está desaturando. La tomografía de Lowe Bustroi ya no tiene. Bueno, entonces ahí está. Si encuentran, ¿no?, signo de difusión ventricular derecha, hay incorporación de las yugulares. La expresión de la yugular es expresión de difusión ventricular derecha, ¿no? Pero no está chocado, ¿no? Pero además, tiene una intermedia posibilidad. Este paciente ya tiene una alta posibilidad porque ya está demostrado, ¿no?, el tromboembolismo. Entonces sería el de acá, ¿no? ¿Qué dice el de acá? Que lo interno, lo hospitalizo, le doy heparina, terapia de heparina y además en simultáneo anticoagulantes orales. La respuesta era esa. ¿Están durmiendo, no? Muy bien. Ahora sí cerramos para ver la segunda clase. ¿Alguna pregunta al respecto?